Bueno, formalmente les saludo, buenas tardes, o los saludos, mejor dicho, buenas tardes. Somos 26 más 2 con los profesores, 28. Bueno, la idea de hoy es avanzar sobre el último tema que nos está quedando para desarrollar respecto al parcial. Ya vamos a hablar de ello después. Es elasticidad. Vieron que hay una filmina puesta, después vamos a ir desarrollando de a poquito. Este es un tema interesante y que economía prestamos bastante atención porque ayuda a clarificar muchos conceptos. No voy a referirme inicialmente al concepto de elasticidad. Puntualmente, al comienzo, sí, después voy a esbozar un concepto, sino tratar de entender qué representa o para qué sirve la elasticidad. O sea, ¿para qué se usa la elasticidad, ¿no? En general, nosotros cuando vimos a la demanda, el concepto de demanda, analizamos sus factores, su ley, movimiento, desplazamiento, hicimos una relación de varianza en donde establecimos que la ley de la demanda nos dice que muestra una relación inversa entre precio y cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir recapitulando un poquito. Cuando disminuía el precio, aumentaba la cantidad, y cuando el precio se elevaba, disminuía la cantidad adquirida de un bien, ¿sí? Eso realmente se constata que pasa, ¿no? Nosotros vemos cuando supuestamente el bien que queremos comprar está barato, compramos más. Cuando el bien que queremos comprar está caro, compramos menos de ese bien. Por supuesto, pues vemos la clasificación de los bienes, normales, inferiores, y toda la parte racional de la conducta del consumidor, racional e irracional, ¿no? Esta función, nosotros cuando hablamos de la demanda, generalmente vemos que tampoco todas las funciones de la demanda se comportan de distinta manera. Nosotros no podíamos establecer esa variación como era, ¿no? Estimativamente hablábamos que se producían oscilaciones de uno, precio, ordenada, y otro lado, abscisa, cantidad, que se movían ante esas cuestiones. Ahora, ¿cuánto era el movimiento? ¿Cuánto representaba el movimiento? ¿Qué magnitud adquiría ese movimiento para considerar si era importante o no la variación? Bien, ahí surge la elasticidad, ¿no? Vemos que la elasticidad nos va a mostrar realmente las cuestiones de valoración respecto a los bienes, o sea, qué incidencia podemos tener y apreciar en forma mayormente más clara y puntual sobre el hecho. Ustedes no sé si habrán escuchado en algún momento por ahí algún periodista, algún político o qué sé yo, algún economista o lo que sea, hablan de que hay un bien, por ejemplo, supongamos la leche, que tiene una demanda elástica, y nos largó un mensaje. Ahora, ¿qué quiso decir con la demanda elástica? Bueno, ahí esto vamos a ver hoy para desarrollar y tratar de entender a qué se refiere y la importancia que adquiere en la economía. Voy al concepto. Elasticidad, como ustedes ya habrán entrado un poquito en juego, se refiere a una medición. En economía, como yo les dije en un principio, tratamos de medir o buscar medir todo. ¿Para qué? Para ciertas cuestiones prácticas, ¿no? Para tratar de entender cómo se van desarrollando ciertos procesos, o en este caso puntual, cómo está desarrollándose el proceso de precios de un bien y la incidencia que tiene ese bien en la economía. Entonces, nosotros para llegar a un concepto práctico muy sencillo, podemos decir que elasticidad mide la sensibilidad relativa que se produce en la cantidad demandada, abscisa, respecto a una variación producida en los precios, ordenada. Repito, elasticidad mide la sensibilidad relativa que se produce en la cantidad demandada, ubíquense, abscisa,
ante variaciones producidas en el precio ordenada. ¿Qué me está mostrando? ¿Qué me está diciendo a priori el concepto? Que cuando se producen variaciones en el precio, suben o bajan los precios, la respuesta en la cantidad también es de subir o bajar. La sensibilidad nos va a mostrar una medición que nos permite magnificar o clarificar aún más el concepto de esa suba o esa baja. Y vamos a ver cómo incide realmente el precio respecto del bien. ¿Ah? La elasticidad que nosotros vamos a ver, nosotros en economía ustedes van a ver, y cuando estén en el libro, ¿no? Van a ver que existen varias elasticidades, ¿no? Elasticidad precio, elasticidad cruzada, elasticidad ingreso, o sea, hay distintas mediciones que se hacen para distintas características de cuestiones que necesitamos. Nosotros vamos a ver puntualmente lo que es elasticidad precio, también conocida como elasticidad punto. Solamente esa. Después vamos a hacer mención, o ustedes en la lectura pueden ya entrar a ver, después que analicemos esto, los conceptos de elasticidad cruzada, o también elasticidad arco, ¿no? Que me está midiendo una porción de la curva. ¿Sí? Ustedes ven en la gráfica que tienen adelante distintas formas de la curva de demanda. Una está más aplanada, más amesetada, la primera. Otra más paradita, más erguida. Y otra un poco más proporcional, la última. ¿Sí? Entonces nosotros a su vez vamos a ver que hay dos casos más extremos, ¿no? Extremos. Pero eso vamos a ver después. Vamos a empezar de a poco, ¿no? Entonces, yendo al punto, la elasticidad precio o elasticidad de la demanda, también conocida como elasticidad precio de la demanda o elasticidad punto, es un concepto, como venimos diciendo, que sirve para medir la sensibilidad de respuesta de un producto ante el cambio del precio. ¿Cómo incide ese cambio del precio en la cantidad del producto? Tengan en la cabeza el grafiquito que tienen en el frente. Cambio de precio ordenada y cambio de cantidad demandada. Acuérdense básicamente un concepto. Estoy hablando de cantidad demandada y no estoy hablando de demanda. Ojo, cantidad demandada. ¿Sí? En principio, la elasticidad de demanda se define como lo que habíamos visto, un cambio porcentual de la cantidad dividido, ahí habla de lo relativo, de la relación, por eso dice, mide la sensibilidad relativa, es decir, que está implicando que hay un cociente, ¿no? Mide la sensibilidad relativa, o como decimos acá, el cambio porcentual de la demanda dividido el cambio porcentual en el precio. ¿Sí? Nos está hablando de un cociente, ¿sí? De un cociente. Profesor, ¿tiene alguna filmina con el tema de la fórmula? Me quita esta momentáneamente y me pone una que tenga de la fórmula, si es que tiene a mano, así para entrar en calor. Y yo mientras tanto sigo con la idea. Entonces, nosotros vemos que visualmente podemos llegar a determinar cómo es la condición de la curva, ¿no? ¿Sí? Vemos que está más aplanada, más erguida y una más simétrica, ¿no? Una más uniforme, digamos, ¿no? Entre una y otra cosa. Vamos a hacer un poquito de historia. Exacto, gracias, profesor. Como descubrió, había un economista francés, se llamaba Cournot, ¿no? Que nosotros vimos, creo, no sé si lo mencionamos en algún momento, no recuerdo ahora, pero bueno, Augusto Cournot hablaba que la cantidad demandada de un bien, si todo lo demás permanece constante, es una función de su precio, decía. Y por lo tanto, a menor precio, mayor demanda. Marshall posteriormente desarrolló algo más detallado, ¿no? Esta relación inversa entre el precio y la cantidad,
generaba un coeficiente negativo, o sea, un número negativo, el número que se hallaba de esa digamos, de esa relación que se planteaba, ¿no? Era un número negativo, ¿no? Pero nosotros a la elasticidad la vamos a tomar en valores absolutos, ¿no? Si nosotros nos sale un -2, la elasticidad es 2. Si nos sale menos 1,50, la elasticidad es 1,50. ¿Entendemos? Hasta acá hay alguna... A ver, profesor, quiero sacarme... Rocío, ¿tenés duda que elasticidad entra en la unidad 3? ¿Tenés el programa a mano? Programa el libro obsequiado a mano. A ver, disculpen un ratito. Vamos a tratar de solucionarle a Rocío antes de seguir. Eso lo tenían que prever ustedes. ¿Cómo? Como dice usted, la elasticidad es el último tema de la unidad temática número 3. Ah, El último punto de... Rocío, ¿no? ¿Está aclarado? ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿Hasta acá? ¿Estamos más o menos? Rocío, vamos a hacer una cosa, y va para todos. Digo Rocío porque digo a los 32 participantes. Lo del parcial ya vamos a hablar. ¿eh? Vos preocupate por la clase de hoy, por favor, ¿sí? Por favor. Ya vamos a hablar, nos va a dar tiempo para hablar un ratito sobre el parcial y tenemos todavía una clase más para hablar sobre el parcial. Así que por ahora resúmanse y atiendan la clase, por favor. Continúen con la atención en la clase. Libro en mano, apuntes en mano y vista y oído paradito. ¿Hasta acá hay algún problema? ¿Hay algo que no hayan entendido de lo que vine diciendo o explicando? Por favor, un sí, un no. Si no, volvemos. ¿Todo bien? Bueno, avanzamos. Acá en la gráfica también ustedes van a tener una extracción donde dice puntualmente, habla de la variación, dice la elasticidad precio de la demanda, mide el grado en que la cantidad demandada responde a variaciones del precio. Otro concepto más, ¿no? Se expresa como la variación porcentual de la cantidad demandada del bien producida por la variación de su precio porcentualmente, ¿no? Manteniéndose constante todos los demás factores. Y aquí tenemos la elasticidad. EP sería elasticidad precio, ¿no? Dice, variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual en el precio. Y nos muestra la ecuación. Una flechita para arriba en cantidad sobre cantidad por 100, porque es porcentual, y el cociente una flechita para arriba en precio sobre precio. Esa flechita para arriba representa, yo si tengo que leer esa expresión digo, incremento de Q sobre Q sobre incremento de P sobre P. Más completo, incremento de cantidad sobre cantidad dividido incremento de precio sobre precio. ¿Sí? Esto me está dando la relación que existen dos cuestiones, ¿no? Existiría una cantidad inicial y una cantidad a la que yo quiero llegar. Un precio inicial y un precio al que yo quiero calcular. ¿Se entiende? Me está diciendo, a lo mejor en el cociente de esta expresión, el precio era 2 y saltó a 5. Me está diciendo que el incremento del precio, ¿cuánto sería? Si de 2 saltó a 5. ¿No le aparece nada en la pantalla, profesor? Yo estoy mirando perfecto.
¿A alguien le aparece algo en la pantalla? Yo veo perfecto, hasta colores veo. Veo un color en el título verde, otro celeste, otro parece un, no sé si es naranja clarito o beige clarito, Si me no habilita sé. un segundito, profesor, yo saco este pod y lo vuelvo a cargar por las dudas de que no, para asegurarnos, ¿le parece? Algunos ven, ¿eh? Algunos ven. ¿Ven todos o alguno no ve? Se ve mejor que en persona. Bueno, Lucas, no es para tanto. Bueno, seguimos con el desarrollo. ¿Sí? Candela dice que no ve y que es capaz su internet. ¿Usted paga internet por audio y no por visión? ¿O está incluida en el paquete? Es un chiste muy sutil nomás. Bueno, seguimos con el tema, así nos estamos desenganchando bastante. Vamos a tratar de acotar el tema porque este es un tema importante. A mí me encanta este tema, así que por favor no me interrúmpanme para cualquier aclaración, pero traten de solucionar las cuestiones prácticas. Bueno, me refiero de vuelta a la fórmula que ustedes tienen, a la ecuación que ustedes tienen. ¿Sí? Entonces yo presumo, si yo veo expresada la ecuación de esa manera, que me está diciendo incremento de Q sobre incremento de P sobre P, esa expresión me está diciendo que existen dos valores que relaciono, un valor original y un valor que fue. Por ejemplo, tomo el denominador, el precio original y el precio al que quiero calcular la elasticidad. De esos precios me resultaron también dos cantidades, cantidad original y cantidad que llegué con el precio nuevo. ¿Se entiende? ¿Ah? Supongamos que yo tengo 3 y 5 en precio y en cantidad tengo 10 y 15 o 15 y 10, ¿no? Es decir, a 3 pesos yo demandaba 15 unidades y a 5 pesos demando 10 unidades. ¿Sí? Entonces, mi incremento de cantidad, ¿cuánto sería? Pregunto. 5, ¿no? De 10 a 15. Supuestamente sería 5 sobre la cantidad original. Lo mismo el precio. De 3 a 5, ¿cuánto sería el incremento? 2. 2 dividido 3. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la relación? Incremento sobre origen. Incremento sobre origen, tanto en cantidad como en precio. ¿Sí? Lo que trata de verificar esta cuestión es ver cómo reacciona la curva de demanda en su posición y cómo reacciona esta cuestión en este cálculo. ¿Sí? En general, la demanda de un bien puede tener tres características, como vimos en el gráfico anterior. ¿Sí? Podemos hablar de una demanda elástica, que era la primera. Profesor, ¿puede volver a la primera? Fíjense, visualmente nos ponemos en la primera, en demanda elástica, ahí donde está la flechita fluo. Yo dije, en este caso nosotros visualmente vemos que la curva de demanda es aplanada, amesetada, está más amesetada. Visualmente, ¿qué es lo que varía en mayor proporción? ¿El precio o la cantidad? Puede marcar, profesor, la variación de la cantidad primero, de donde varió, exacto, pero ponga ahí abajito, ¿no? De ahí hasta el final, hasta la otra Q. Variación de la cantidad. Y ahora variación del precio.
visualmente nosotros vemos que la variación en la cantidad demandada es mayor a la variación del precio. Por eso la curva tiene esta forma. Ante una variación del precio, la cantidad demandada varía en forma más que proporcional. ¿Se entiende? Es decir, ante una variación del precio en 1, nosotros vemos que la proporción de la cantidad demandada es más que proporcional. ¿Sí? Entonces la forma de la curva de demanda es aplanada. Vamos al segundo gráfico. Acá vemos lo inverso. Vemos que la variación en la cantidad de Q a Q' es menor a la variación en el precio. En tamaño, fíjense, en distancia de Q a Q' es distinta a P a P'. Entonces la variación de la cantidad demandada es menor a la variación de la cantidad del precio, de la variación del precio. Y en la última variación, demanda normal, en realidad se dice demanda unitaria o coeficiente unitario, varían los dos en igual proporción. La cantidad varía en igual proporción al precio. Volvemos a la lámina anterior, profesor, la que estaba. ¿Ah? Bueno, con esa visión de la gráfica anterior, vemos conceptualmente, demanda elástica nos dice, es cuando el valor numérico de la elasticidad es mayor que la unidad. Ya vamos a ver qué es eso. Esto es, el cambio en la cantidad porcentual mayor que en el precio. Esto nos está diciendo que el cambio de la variación de la cantidad es mayor al cambio en la variación de precio. ¿Sí? Unitaria sería el último gráfico que vimos. Cuando una variación de la cantidad demandada es igual a la variación del precio. Inelástica es la paradita, la demanda bien parada, es cuando el cambio de la cantidad demandada es menor al cambio en la variación de precio. Estos tres conceptos van a tener una valoración. La elástica va a ser mayor a 1. Mayor a 1. La unitaria, igual a 1. Variaciones iguales entre una y otra. Y la inelástica, menor a 1. O sea, los coeficientes que salgamos van a tener esa variación. Si yo estoy hablando de 1, o 2, o 3, o 4, o 5, cuando saque el valor me da 1, 2, 3, o 1,5, 2,3, 3,8. Cualquier valor mayor a 1 me está hablando que es la variación de una demanda elástica. Si es igual a 1, me está hablando de una demanda unitaria. Y si es menor a 1, o sea, 0,99 para abajo, me está hablando de una variación en una demanda inelástica. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Son varios los factores que influyen en el mayor o menor grado de elasticidad de un bien. Por ejemplo, el tipo de necesidades. Si un producto de primera necesidad, su demanda será más bien inelástica. ¿Sí? En cambio, si es un producto de lujo, su demanda será elástica. ¿Se entiende lo que dije? Vuelvo. Ahora vamos a relacionar la elasticidad con los bienes, ¿no? Con los bienes. ¿Sí? Si tomamos como ejemplo un producto de primera necesidad, su demanda será más bien inelástica. Es decir, por más que varía el precio, la cantidad no va a variar significativamente. ¿Sí? Esto es
una información importantísima para la empresa. Es decir, yo toco precio y veo que nos disminuye en consumo. ¿Sí? Yo me puedo oscilar hacia arriba o hacia abajo. Por supuesto, los precios siempre van hacia arriba, lastimosamente, ¿no? Yo puedo aumentar el precio de este bien y estoy sabiendo que la cantidad no va a disminuir significativamente. Un dato para el empresario. Vemos el uso de la elasticidad en este concepto. Por eso se dice que los bienes de primera necesidad generalmente tienen esta característica. Son de demanda inelástica. Oscilaciones en el precio grandes no oscila considerablemente la cantidad demandada de ese bien. ¿Sí? Ahora, si tenemos un producto de lujo, nosotros decimos que va a ser elástica. Es decir, variaciones en el precio significan variaciones mayormente proporcional en la cantidad demandada, más o menos. ¿Sí? También afecta la elasticidad la existencia de los bienes sustitutos. Acuérdense que eran los bienes sustitutos. Era un bien que dejo de demandar por otro, o este o el otro, nunca los dos. Cuando demando los dos son bienes complementarios, ¿recuerdan? ¿Sí? Sustituto es o este o el otro, A o B, té o café, ¿sí? Bien. Entonces vemos que la elasticidad también afecta a los bienes, a la existencia de bienes sustitutos. Si hay buenos sustitutos, la demanda de un bien será elástica. Es decir, podré reemplazar consumos. Al revés, si hay pocos sustitutos, la demanda tenderá a ser inelástica. Otro dato importante para la empresa. Un ejemplo clásico de los bienes sustitutos y la elasticidad es la manteca y la margarina. Generalmente la gente de mi edad, o sea que llegamos a los 45, 46 años más o menos, mentira, 2 sotas se cayeron, no, menos de 2 sotas, bueno. Estábamos acostumbrados a comer manteca, margarina no existía. Yo la margarina la conocí de estudiante. La margarina se ocupaba para ciertos preparados, no como comestible, ¿no? Pero es un sustituto de la manteca, ¿no? Mejoró mucho la margarina, después se hizo, era para untar, ¿no? En la propaganda esa. Ustedes como futuros licenciados en marketing tienen que tener mucha visión desde cuenta, era para untar, ¿no? ¿Está? La margarina mejoró mucho en calidad y en gusto, era horrible. Después mejoró, inclusive era durísima. Después le hicieron muy mantecosa, ¿no? Entonces, un ejemplo que tenemos en el clásico, en los bienes sustitutos y la elasticidad, es la manteca referente a la margarina. Si la manteca sube mucho de precio, se puede reemplazar por la margarina. Y eso ocurrió, ¿no? O eso ocurre, generalmente. Yo no estoy viendo mucha margarina, pero hay, ¿no? Hay. Otro factor también es el tiempo. La elasticidad tiende a aumentar en el largo plazo, porque los consumidores tienen más tiempo para ajustar comportamientos y adaptarse a los bienes sustitutos. Es decir, a mí no me gusta el té, pero bueno, si el café sigue subiendo de precio y tendré que acostumbrarme al té, ¿no? Frente a otros productos, como por ejemplo el petróleo, el consumidor puede reaccionar rápidamente y disminuir consumos. Yo en este caso no estoy mucho de acuerdo porque tenemos un ejemplo práctico. ¿Qué está ocurriendo con el petróleo? A ver, alguien me puede decir qué está ocurriendo con el petróleo. ¿Qué cosa rara ocurre? Así yo me doy un tiempito y me refresco la garganta. ¿Qué está ocurriendo con el petróleo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Leyeron algo? Llegó a 0 hace unos días, dice. Fíjense que se estila generalmente cuando sube el petróleo, los derivados, ejemplo, nafta, la nafta, suben de precio. Lo primero que pasa cuando sube el barril de petróleo, nosotros nos guiamos por 2 barriles. Uno se llama Brent, el barril Brent, tiene un valor, ¿no?
Generalmente cuando sube de precio este barril, lo primero que pasa, pero automáticamente, sube la nafta. Sube la nafta. Fíjense una realidad económica. Yo nunca vi, y pasó varias veces, ahora con mucho más fuerza, ¿no? Con mucho más fuerza ahora. No hay precio para el petróleo. Sin embargo, la nafta no baja. Ya ocurrió que bajó el barril, nunca a estos valores de hoy, ¿no? Nunca. Ya en su momento bajó, pero jamás bajó el precio de la nafta. Es decir, hay productos que cuando entran en un nicho, en un espacio, en un escalón, son muy renuentes a bajar. Fíjense, por ejemplo, nos pasa siempre. Tomemos qué elasticidad, a ver, voy a probar un poquito la cuestión. ¿Qué elasticidad para ustedes tiene el petróleo? ¿Una demanda elástica o una demanda inelástica? Están informados, muy bien, me encanta la lectura. Eso es otra cosa que tienen que acostumbrarse a estar un poco informados sobre las situaciones que están pasando respecto a la economía, ¿no? Muy bien, me gusta, me encanta. Inelástica, dice Brian. Camila dice, igual ahora el gobierno puso precio mínimo para las naftas. ¿Precio mínimo para las naftas? Uy, le está dando una mano, no leí eso, pero le está dando una gran mano a la energía. O va a ponerme, no. Debería tratar de poner un precio máximo también para la nafta, bueno, pero no se va a meter con eso. Bueno, inelástica. El único que contestó fue Brian. ¿Otro más? A ver, ¿alguno? ¿Qué demanda tiene las naftas? Pregunté yo. No se oye, padre. No se lee, sería llevar no se oye. A ver, otra opinión. Hasta ahora opinó Brian. Yo pregunté, ¿qué demanda consideran ustedes que tiene la nafta? Brian dijo, inelástica. Ahí está Joel, Candela, están por participar. A ver, déjenme leerles. Es una sola palabra, la que tienen que poner. Elástica o inelástica. O unitaria, no sé, por ahí. Yo creo unitaria, dice Joel. O Joel. Porque sigue comprando la misma cantidad que tiene el tanque. Vas apuntando para otro lado, Joel. Ya te vamos a... Elástica, dice Fabricio. Bueno, faltaría ajustar concepto. Pero las naftas, como bien dijo Brian, tienen demanda inelástica. ¿Por qué? Porque al variar el precio, ¿no? Acuérdense, la inelástica era cuando el precio variaba en mayor proporción que la cantidad. Y eso ocurre con la nafta. Todos nos enojamos cuando sube el precio de la nafta. Los 2 primeros días capaz que... Pero después, piqui, vamos a cargar. Todos. No hay uno que... ¿no? El que tiene auto, inexorablemente, tiene que recurrir a la nafta, ¿no? ¿Sí? Entonces, la demanda de nafta es inelástica, ¿no? Porque al variar el precio, no disminuye o aumenta según la relación. Tomemos el caso puntual, aumenta el precio, ¿no? Y no disminuye, o sea, el precio aumenta en mayor proporción de la variación de la cantidad. Es decir, la primera semana nos enojamos todos, pero al octavo día estamos llenando el tanque. Entonces la variación que se produce, ¿no? Es infinitesimal, o sea, es menor, no infinitesimal, es menor. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el productor de nafta, feliz, porque nos tiene cautivos, ¿no? Él puede oscilar el precio en valores y no va a mermar la venta. ¿Sí? La demanda se va a retardar un poquito, pero después vamos a ir a comprarlo, porque no hay otra. Nos inventó otra. Con agua no andan los autos. Con gas podría ser un sustituto. Acá no hay muchos, ¿no? Pero podría ser un sustituto llegado el caso. Pero bueno, hay que hacer toda la instalación para poner gas. No es que el gas entra derecho como al tanque de nafta. Los autos no vienen condicionados. Uno tendría que acondicionar. A ver, dice Brian, aparte, profe, el precio va más rápido que la cantidad en el día.
Bueno, vos sabés que yo tengo la misma sensación. La misma sensación. Quiero hacer un aparato para medir el dispenser de nafta porque vuela, 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 terrible. Pero bueno, eso ya es imposible hacerlo. Bueno, acá el profesor puso otra gráfica de las distintas variaciones. Entonces decimos, demanda elástica, su valor numérico mayor a 1. Demanda unitaria igual a 1, varía en la misma proporción, precio y cantidad. Demanda elástica varía más la cantidad proporcionalmente que el precio. ¿Ve? El espacio blanco es mayor que el celeste. ¿Sí? Entonces demanda elástica, valor mayor a 1. Unitaria, los celestes en igual proporción, igual a 1. Fíjese la forma de la curva, ¿no? E inelástica, vemos que el espacio de precio, que no se ve mucho el colorcito clarito, es mayor al otro espacio geográfico. ¿Se ve? El espacio geográfico ahí en el cuadrante. ¿Sí? Valor de la inelástica menor a 1. ¿Sí? Profesor, ¿tiene por ahí alguno de los extremos totalmente elástica y totalmente inelástica? Mientras tomo un poquito de té. Bueno, el profesor está buscando a ver si podemos incluir los dos casos extremos. Hay dos casos extremos que son la totalmente elástica y la totalmente inelástica. ¿Sí? Esos serían los casos extremos de elasticidad. ¿Sí? ¿Viene profesor por ahí? No, profesor, no estaba eso. Bueno, la total, póngame el gráfico ese de gasto total. Capaz, Bueno, no ponga todavía porque yo creo que no saqué. Bueno, explicamos. La totalmente elástica, es una línea horizontal a la cantidad en el gráfico. ¿Sí? Horizontal a la cantidad. ¿Qué me está diciendo así? Que yo tengo un precio y a ese precio se puede producir cualquier variación de cantidad al ser totalmente elástica. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Manténganse en el mismo gráfico. Vuelva al gráfico anterior, profesor, por favor. Bueno, fíjense, a ver, profesor, me ayuda con el puntero en la inelástica. Trace ahí en P1, en la inelástica, cómo sería horizontal una línea horizontal. Al precio P1, una línea horizontal sería siga, siga, siga hasta el final. Si tengo que trazar una línea, sería algo así. Así estamos hablando de una demanda totalmente elástica. ¿Sí? Al precio P1 sería una raya horizontal paralela a las cantidades. ¿Qué me está diciendo? Que a un determinado precio la variación de la cantidad es infinita. El valor de la demanda totalmente inelástica es infinito. Y totalmente elástica es cuando la curva es totalmente vertical. Se asemejaría a la ordenada, dentro de la gráfica a la ordenada, ahí el profesor está subiendo, totalmente horizontal. Es decir, que lo fijo es la cantidad. Los precios pueden oscilar cualquier cantidad, la cantidad es la misma, ¿no? El valor de esa demanda totalmente elástica es cero. Cero. ¿Tá? Entonces tenemos valores de demanda. ¿Tá? Vamos a tratar de ir resumiendo. Valores de demanda. Yo tengo que, cuando la demanda es elástica, mayor a 1. Cuando es inelástica, menor a 1. Cuando es unitaria, igual a 1. Cuando es perfectamente inelástica, o sea, vertical, totalmente vertical, es igual a 0. Y cuando es totalmente horizontal, o sea, perfectamente elástica, es infinito. Vamos a dar un aditamento más. Vamos a caracterizar o tratar de caracterizar
los tipos de elasticidad, que ya tenemos hablado, con los tipos de bienes. ¿Está? En general, cuando nosotros hablamos de una demanda elástica, nos estamos relacionando a bienes de fácil sustitución. Fácil sustitución. Por ejemplo, los artículos de lujo, muy elástica. Las ropas de marca, muy elástica. ¿Sí? Cuando hablo de demanda inelástica, estoy caracterizando a bienes que satisfacen necesidades básicas y son de difícil sustitución. Por ejemplo, leche, pan, azúcar, harina. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, la incidencia que tiene ciertos consumos, ¿no?, en esta relación. Demanda unitaria, esa es la más complicada, ¿no? Bienes cuyo gasto es constante para cualquiera de los precios. Por ejemplo, los gastos corporativos de publicidad de una empresa. Puede tener una demanda unitaria, siempre se mantienen los mismos. Hoy en la Argentina, por ejemplo, eso no ocurriría porque hay mucha oscilación del precio y tenemos una situación de inflación considerable, ¿no? Vamos al otro. Totalmente o perfectamente inelástica. Bienes de imposible sustitución. Bienes de imposible sustitución. Por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles pueden ser? A ver, si yo estoy hablando de una demanda perfectamente inelástica, acuérdense, verticalmente, ¿y qué tipo de bienes son de imposible sustitución? O sea, que no se pueden reemplazar. ¿Es este o es este? El agua. Y el agua es importante, el petróleo, la luz, la insulina, ahí estamos, por ahí estamos, mi Gerardo. Generalmente no tomémoslo como algo más, ¿cómo se dice? Más real, ¿no? Es decir, el agua todavía tenemos en cantidades, hay lugares donde no tiene valor, en otros tiene valor. Bueno, yo acá mismo, en mi niñez el agua no tenía valor, ¿no? Hace un tiempo no muy lejano comenzó a tener valor, o sea, a tener precio. La insulina, perfecto, en general los medicamentos, algún tipo de medicamento, por ejemplo, los medicamentos oncológicos, ¿eh? Las prótesis ortopédicas, ¿no? Cierto tipo de determinadas drogas oncológicas, es esa o esa, ¿no? La insulina, como dijo una compañera. Y perfectamente elástica, bienes en los cuales un aumento del nivel de precio reduce a cero la cantidad demandada. Acuérdense que la perfectamente elástica es una línea horizontal. A un determinado precio es horizontal, pues dice que ante insinuaciones de aumento del precio la cantidad se reduce a cero. En este caso son los commodities. Ustedes saben qué son los commodities serían, ¿no? Los commodities. Se habla mucho en los periodistas, hablan mucho de, subieron el precio de los commodities. Como si todos tenemos que saber qué son los commodities. Pero como el espacio en televisión es caro, usan esa palabra, ¿no? Cuando usan esa palabra están relacionando en general a las materias primas, ¿no? Por ejemplo, el caso particular de una cosecha, el trigo, el maíz, la soja, constituyen commodities, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. ¿Todo en la misma? Bien, bien. Acá podemos asociar a una situación de la curva de Engel. Fíjense, teniendo en cuenta lo que hablamos de la curva de Engel, tendrían pendiente positiva los bienes de lujo y básicos, o los bienes normales, como dijimos, y pendiente P negativa los bienes inferiores. Podemos hacer una relación. Profesor, me salta al grafiquito de la prueba de los gastos totales, ¿me pone la plaquita, por favor?
Bueno, hasta ahí mayormente sin problema. ¿Quieren que repita algo? ¿Que aclare algo? Perfecto, este es muy casero, ¿eh? Muy casero. Pero bueno, profesor, me quedé sin hora. Usted me va avisando más o menos cómo vamos, porque me llamaron y tiré el celular al patio. Sí, profesor, son las 8 menos cuarto. Perfecto. ¿Desea esta filmina o Cada la 15 otra minutos filmina? me pega un pip, así Bien. me organizo en tiempo y no lo dejamos a los chicos con sabor a nada. Bien. Bueno, ¿Esta filmina, profesor, o la otra? ¿cómo? ¿Esta filmina o la otra de gastos? Está perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar de los gastos totales. Cuando hablo de gastos totales también me estoy refiriendo a ingresos, gastos o ingresos. ¿Sí? Nosotros cuando hacemos referencia a esta cuestión, ¿no?, tratamos de establecer que si hablo de ingresos totales, de ingreso total, los tomo desde el punto de vista del productor. ¿Eh? Y cuando hablamos de gastos totales, lo tomo del punto de vista del consumidor. ¿Sí? ¿Cómo resultan estos gastos o ingresos totales? De multiplicar precio por cantidad. P por Q. Me da un valor de gasto total o ingreso total. ¿Sí? Vamos a la gráfica, vamos a la figura A. ¿Qué les parece esta curva? ¿Elástica o inelástica? A ver, Marín, totalmente elástica 0, totalmente elástica infinito, Marín, infinito. Totalmente inelástica es 0. Elástica, dijeron. Perfecto. Disculpen porque no quise dejar pasar la consulta de Marín. ¿Sí? Elástica, perfecto. Variación en la cantidad se nota que es mayor a la variación en el precio. Ahora vamos a trabajar el gráfico. ¿Sí? Nosotros vemos que acá hay una demanda elástica, su valor es mayor a 1, la cantidad, proporcionalmente la variación en la cantidad es mayor que proporcionalmente a la variación en el precio. Entonces, una disminución en el precio de P a P' va a producir un aumento en la cantidad gastada en ese bien, ¿no? Si eso yo lo tengo que nominar geométricamente, que es otra cuestión que tenemos que aprender a manejar, ¿no?, podría decir, así como hablo de números, puedo hablar de letras, de la misma característica, ¿no? Vemos para el caso del productor, una disminución del precio se verá compensada por un mayor porcentaje en la cantidad vendida. O sea, su ingreso o gasto total supuestamente aumentará. Si yo hablo de una disminución de precio, hablo que mi precio original es OP. Mi precio original, figura A, es OP. OP. P arriba, profesor, arriba. S, OP. Ese es mi precio original. ¿Ah? Mi nuevo precio va a ser OP'. Va a significar una reducción de precio. ¿Sí? Bajó mi precio, ¿no? Al precio de OP yo compraba OM. Al precio de OP compraba OM. Y al precio de OP' compro más, compro OM'. ¿Se ve? ¿Ah? Entonces, una disminución de precio de O a P' implica un aumento en la cantidad comprada de OM a OM'. El monto de ingreso o gasto, según del lado que lo vemos, ¿cómo será? ¿No? ¿Cómo será, digamos, el resultado total? Acuérdense, precio por cantidad. ¿Cuál sería mi situación inicial? Y ante la reducción, ¿cuál sería mi situación final? Si yo tengo que, si yo tengo que
pedirle a ustedes que me expliquen esta gráfica y le digo cuál sería mi gasto total inicial o ingreso total inicial. ¿Cuál sería? En la gráfica A, ¿cuál sería mi gasto o ingreso total inicial? ¿Alguien se anima? OP total, ¿qué te falta? OP sería el precio, ¿qué te está faltando? Acordate que es precio por cantidad. OPEM. Bien, Brian. ¿Sí? Mi gasto o ingreso total sería, profesor, ¿me acompaña? OPEM. Ese sería mi gasto o ingreso total inicial. Ante la reducción del precio, mi nuevo gasto o ingreso total va a ser O, P', E', M'. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mayor? Si yo tengo una demanda elástica, visualmente, ¿cuál sería mayor? La definición de demanda elástica me la está diciendo. El rectángulo O, P', E', M' es mayor al OPEM. ¿Se entiende? Recapitulo. Mi precio inicial es OP. En letras marcamos así el precio. ¿Sí? Si fuese un número, yo diría el número. ¿Ah? Por ejemplo, si P sería un 5, mi precio inicial sería 5. En la gráfica, cuando hablamos con letras y espacios geométricos, hablamos así. Mi precio inicial es OP. ¿Sí? Mi cantidad inicial es OM. Mi gasto total es OPEM, todo el rectángulo ese. ¿Sí? Se reduce el precio. Mi nuevo precio es OP'. Mi nueva cantidad es OM'. Y mi nuevo gasto o ingreso total es OP', E', M'. ¿Sí? Entonces veo que ese rectángulo de gasto final, o sea, OP', E', M', es más grande que el rectángulo de gasto inicial, OPM. ¿Sí? OPEM es menor a O'P', OPEM es más chiquito o más chico que O', E', M'. ¿Se ve? Silencio total. Puedo volver a explicar, ¿eh? ¿Están? ¿No se fueron? Ánimo, ánimo, ánimo. Yo no entendí, profe. Explico de nuevo, ni un problema. Vamos. Todo lo que nosotros trabajamos con números, ahora lo vamos a trabajar con letras, perdón. Letras y espacio geométrico, que es lo mismo. Si esto ustedes le ponen número, van a ver que es lo mismo. Cuando yo hablo de cantidad y precio, ustedes estaban acostumbrados a ver números, ¿sí? Números. Es decir, la P sería un 5, la P' sería un 3. Profesor, no me saque. Ay, me mejoró. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Gracias, profesor. La P sería un 5, la P' sería un 3, ¿eh? La M sería un 5 y la M' sería un 10. ¿No? Pero ahora tenemos letra. Tenemos letra y tenemos que habituarnos a manejar esa cuestión. Entonces, en la figura A caracterizamos que estamos hablando de una demanda elástica. Ustedes visualmente miran y no tienen mucho que pensar porque está aplanadita, está mesetadita
Y también veo en la relación que la cantidad porcentual en la cantidad es mayor a la cantidad porcentual de variación en el precio. Sin dudar alguna, sin duda, es una demanda elástica. Ahora tengo que trabajar con el ingreso o gasto total. ¿Sí? Ingreso total, si lo veo del lado del productor, gasto total si lo veo del lado del consumidor. ¿Sí? Entonces ahora tengo que representar en espacio geométrico y en letras precios y cantidades. Entonces paso a mi valor. Ahora va a ser valor en letras. ¿Sí? Entonces, mi situación inicial me dice que al precio de OP, yo consumo OM. ¿Sí? Al precio de OP, consumo OM. Ahora, ¿cuánto gasté totalmente? Porque ahí yo tengo una unidad. ¿Sí? Ahora tengo que tener un cúmulo. ¿Cuánto gasté totalmente? Entonces es un espacio el que gasté, que va a estar por debajo de la curva. ¿Sí? Mi espacio total, o sea, mi gasto total va a ser OPEM. Ese rectángulo va a estar constituido por ese rectángulo. ¿Sí? OPEM. ¿Sí? Precio por cantidad. No estoy haciendo más que eso. Precio por cantidad. Ahora la información dice que baja el precio. Mi nuevo precio baja y es OP'. Por supuesto, estoy en la demanda. Si baja el precio, aumenta la cantidad. Entonces, mi nuevo precio es OP', mi nueva cantidad es OM'. Y mi gasto total va a ser todo lo que esté envuelto en eso, precio por cantidad. O, P', E', M'. Lo que me está demostrando gráficamente que el rectángulo que está, digamos, horizontal, O', E', M', es mayor al rectángulo que está paradito, ¿sí? Al rectángulo que está parado, OPEM, a mi gasto inicial, es decir, mi gasto futuro es mayor a mi gasto inicial. ¿Se entiende? Estoy hablando lo mismo y caracterizando un poquito más profundo una demanda elástica. Entonces, relacionando ahora con la prueba del gasto total o el ingreso total. Vamos al primer renglón. Dice elasticidad mayor a 1. Cuando sube el precio, ¿qué pasa con el gasto total? Cuando sube el precio, ¿qué pasa? Baja el gasto total. ¿Por qué? Si sube el precio, yo voy a gastar menos. ¿Sí? O sea, voy a pasar del rectángulo OP', E', M' al rectángulo OPM. ¿Sí? Por el contrario, si yo hablo de una demanda elástica, si baja el precio, como el caso que estamos hablando, el gasto total sube. Yo voy a gastar más. OP', E', M' es mayor que OPEM. Simplemente estoy expresando lo que veo. Entonces tenemos la primera caracterización. Cuando la demanda es elástica, o sea, mayor a 1, hay una relación, digamos, inversa entre precio y gasto. Sube el precio, baja el gasto total. Baja el precio, sube el gasto total. ¿Se ve? Está en el primer renglón. Ahí donde tiene marcado el profesor. Demanda elástica, o sea, mayor a 1. Cuando el precio sube, el gasto total baja. Cuando el precio baja, el gasto total sube. ¿Sí? Vamos a la figura B. El mismo análisis para la figura B. Por supuesto, con una nueva relación. Visualmente, ¿qué veo? La curva es inelástica. La demanda es inelástica. ¿Sí? Entonces, la variación en el precio va a ser mayor a la variación de la cantidad. ¿Sí? Aquí vemos que al bajar el precio,
la cantidad varía en menor proporción. Y acá se produciría lo inverso. Bajo el precio, mi precio inicial ante mi nuevo precio se cambia la relación. ¿Sí? Ahora, OPEM va a ser mayor o más grande en', a OP'E', ¿sí? ¿Se entiende? En la misma situación de análisis, pero pasamos a una demanda inelástica. Cambia la cosa. La variación de precio es mayor, o sea, en mayor proporción a la variación de la cantidad demandada. Vamos al tercer reglón. Profesor, por favor, le marca el tercer reglón, inelasticidad menor a 1. Es decir, cuando sube el precio de OP' a OP, sube el gasto total. Cuando baja el precio de OP a OP', baja el gasto total. Vemos que ante una demanda inelástica, o sea, en coeficientes o valores menores a 1, hay una relación directa entre el precio y el gasto total. Precio sube, sube el gasto total. Baja el precio, baja el gasto total. Y en la unitaria se mantiene constante. Acuérdense que las proporciones son iguales, o sea, si sube el precio, la cantidad va a disminuir en igual proporción. Si baja el precio, la cantidad va a aumentar en igual proporción. O sea que se determina que el gasto total es constante. Ante la suba o la baja de precio, el gasto total es constante. ¿Se entiende? Profesor, llegamos a las 8 Listo, en punto. gracias. Ahí me devolvieron el perro, me trajo el celular del patio. Gracias. Se ve que no le gustó. Listo, gracias, profesor. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, profesor, páseme a la filmina esa de que tiene la curva de demanda que va derecho de precio a cantidad. Creo que fue una de las últimas que le pasé. Esto que ustedes visualizan es sentarse y tratar de buscar claridad. Lo vamos a repetir y si no llega a estar entendido, lo vamos a volver a ver, no se preocupen. Perfecto. Bueno, este nuevo gráfico, esta nueva filmina, está en relación a que la elasticidad no es una función lineal, ¿no? Fíjense que yo tengo distintas elasticidades a lo largo de la curva, ¿sí? A lo largo de la curva. Esa elasticidad que nosotros, definimos, ¿no? y tenemos la ecuación, está referida a un punto de esta demanda, a un punto en la demanda, a un lugar infinitesimal en la demanda, ¿sí? Que aunque ustedes no crean, se produce una variación, infinitesimal o no. También está lo que se denomina elasticidad arco, que abarca un espacio de esa curva. Un espacio, por ejemplo, del punto en donde es igual a 1 al punto donde E es mayor a 1. Supongamos que haya 2 puntos, bueno, ahí yo lo trabajo con lo que se denomina elasticidad arco. ¿Ah? Bueno, lo que quiero significar con esta cuestión o esta filmina es que la elasticidad no es una función lineal. Y a lo largo de la curva de demanda, como ustedes ven, se producen distintas elasticidades. ¿Sí? Fíjense que en el punto medio existe la elasticidad unitaria, donde es igual a 1. ¿No? Hacia abajo se produce lo que se llama, la curva es inelástica hasta llegar al final, que es totalmente inelástica. Hacia arriba de la igualdad
E es mayor a 1, o sea que es elástica en ese tramo, y hacia el final, hacia el eje de la ordenada, se convierte en totalmente elástica, ¿no? Entonces, con esto quiero caracterizar que la elasticidad no es una función lineal totalmente, sino que en proporciones de la curva va cambiando, constantemente va cambiando, ¿sí? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta porque la elasticidad de la demanda no es la misma a lo largo de toda la curva. Y más cuando todavía nosotros estamos caracterizando un punto de esa curva, ¿sí? Fíjense que si yo caracterizo cualquier punto por encima de E igual al 1, yo estoy trabajando con una demanda elástica. Si caracterizo cualquier punto inferior a E1, ya me estoy tornando inelástica. La curva de demanda se torna inelástica. Entonces, no es a lo largo de la curva, se pueden presentar distintas elasticidades, ¿sí? Con eso quiero decir que la demanda, la elasticidad de la demanda no es una función lineal, ¿sí? Dependiendo del producto, es posible que para precios altos la demanda sea más inelástica. Para precios altos, fíjense, por encima de E1, precios altos, por encima del P asterisco, son precios altos, ¿no? La demanda sea inelástica. ¿Se entiende? No se ve la filmina, dice el profesor. Repito, a ver para que quede claro. Dependiendo de los productos, creo que pude haberme equivocado. Por eso repito. Tomando esa filmina, es posible que para precios altos la demanda sea más elástica que para precios bajos. Para precios altos, fíjense, arriba de P', la demanda sea más elástica, ¿sí? Y para precios bajos, la demanda sea menos elástica, o sea, más inelástica. ¿Se entiende? Por encima de E igual a 1, yo estoy hablando de precios superiores a P asterisco. ¿eh? Por encima de P asterisco voy a tener demandas elásticas. Y por debajo de P asterisco voy a tener demandas inelásticas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Para caracterizar la forma de la curva, simplemente. Es decir, ese cálculo que nosotros estamos haciendo, o que nosotros hicimos con nuestra pequeña fórmula, pequeña ecuación, nos está dando la idea de la medición en un punto, en un respectivo punto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Yo le estoy por mandar después una pequeña ejercitación teniendo en cuenta la fórmula que trabajamos para que ustedes determinen la elasticidad y el valor del gasto total. Valor del gasto total. Acuérdense, cuando hablo de valor, hablo de P por Q. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Bien. Bueno, están faltando algunos compañeros. Creo que tienen la oportunidad de ver la clase grabada, pero digo para todos, con este tema nosotros terminaríamos la unidad 3. Terminaríamos los temas del parcial.
Acuérdense que el parcial es el 8 de mayo. 8 de mayo. El parcial va a incluir unidad 1, unidad 2 y unidad 3. ¿Sí? Características del parcial. Este parcial va a tener una característica particular. Se va a presentar el parcial así como está la filmina, con las preguntas, y ustedes van a elaborar el parcial en un PDF, en un documento PDF, para que no haya presunción de que yo pueda borrar o tachar o eliminar algo que ustedes escribieron. Entonces lo van a elaborar en un documento PDF, van a tener un tiempo, supongamos hora y media, y terminado ese tiempo, van a tener que remitirlo dentro de los 15 minutos al correo del profesor. Javo-bajo, póngale profesor su correo, javo-85@hotmail.com creo que era. ¿Se entiende lo que dije? El parcial va a ser presentado, así como esta filmina, y ustedes lo van a elaborar en un documento PDF, cosa que no haya ningún tipo de presunción. Va a estar lo que ustedes escriben. Se van a referir a la pregunta número 1 y las respuestas de ustedes. Van a tener hora y media para resolver el parcial. Dentro de los 15 minutos de terminado el parcial, ustedes van a tener que mandarle al profesor el parcial y lo vamos a resolver. ¿Sí? Van a tener la devolución en la próxima clase del parcial. Características del parcial. ¿Sí? Bueno, está claro el horario. Él va a empezar a las, pónganle 19:05 para que estemos todos. ¿Sí? Se va a tomar la lista de la presencia de ustedes. ¿Sí? Y van a ingresar a partir de la hora del inicio hasta la hora de la finalización. ¿Sí? Van a tener el tiempo estipulado, claro, hora u hora y media. Vuelvo a repetir, la elaboración va a ser en un documento PDF. Una vez finalizado el tiempo, veremos, el profesor habló de 10 minutos, yo dije 15, bueno, veremos, le vamos a avisar cuánto tiempo tienen para remitir ese parcial al profesor. Y es como que ustedes, si estuvieran presencialmente, entregaran el parcial en mano. ¿Se entiende? En la próxima clase ustedes van a recibir la calificación. Veremos cómo hacemos para atenderlos uno a uno, lo que tengan inconvenientes o tengan que discutir algún tema en particular. Veremos cómo hacemos la atención de cada uno de ustedes para no irrumpir en clase y perder una clase. Veremos a lo mejor un día y establecemos uno, por orden de, qué sé yo, de alfabético, el inconveniente que tuvo y la aclaración respectiva. ¿Sí? Características del parcial. Características. Dije, va a incluir unidad 1, 2 y 3. ¿Sí? Está claro que no va a ser un parcial conceptual, o sea, un parcial de preguntas cerradas se llama, ¿no? En donde decir qué es demanda. Olvídense. Va a ser un parcial un poco más trabajado. ¿Qué se entiende por trabajado? Que ustedes van a tener que resolverlos si es que realmente leyeron. ¿Sí? No va a tener preguntas cerradas, sino que va a haber mucho de relación, de consignas, de establecer precisa y clara la consigna. En eso tengan en cuenta. Acá interesa el conocimiento general.
el caso particular, la memorización de un concepto, sí ayuda, pero ojo, que quede claro, a mí no me interesa que sepan el concepto de demanda, porque eso me van a tener que decir en el final a lo mejor. Hoy por hoy, como estamos en la situación que estamos, el parcial va a tener una característica distinta. Esa característica va a estar en la relación, en la comprensión y en el establecimiento y respuestas de consignas claras. Ahí le escribe profesor, escríbale su correo por favor abajo. Ahí le escribe el profesor. Creo que la primera clase le facilitamos, pero bueno, le escribe de nuevo. ¿Se entiende lo que dije respecto del parcial? En ese sentido, ahí están escribiendo, le espero. Perfecto. En ese sentido les pido la mayor honestidad, porque vamos a solucionar todos los problemas que se presenten, pero hay problemas que lastimosamente no podemos solucionar, ¿sí? O sea, le pido el entendimiento y la baja de ansiedad en esas cuestiones, ¿sí? Lo que quiero hacerles ver es que va a haber una especie de condicionamiento particular para este parcial, ¿sí? Vamos a hacer digamos, una caracterización especial, ¿no? Porque en general estos tipos de parciales se le da al alumno 2 o 3 días antes y el alumno tiene que empezar a responder, ¿no? Y el día de la fecha entrega, ¿tá? Nosotros vamos a hacer in situ, en el lugar. Ahí vamos a hacer la expresión y la elaboración del parcial, ¿sí? Esto va a ser una especie de experimento controlado. Va a requerir de ustedes, vuelvo a repetir, una lectura comprensiva, una clarificación de relaciones, ¿sí? Está visto que un gráfico no voy a ser tan malo de pedirles, ¿no? Está claro, porque les puedo hacer demorar mucho en que ustedes buscan un graficador para establecer un gráfico, pero sí les puedo pedir una tabla de demanda o una tabla de oferta, ¿sí? Simple y sencilla, sin recuadros. Hago como un ejemplo lo que digo, ¿eh? Ojo, no sé si le voy a pedir eso, pero que quede claro eso. O sea, no va a haber el pedido de un trabajo con un gráfico porque va a ser muy complejo para ustedes. Dice Marín, profe, ¿puedo armar un drive si por las dudas no le llega el correo en el examen? Van a llegar, van a llegar. Yo creo que no va a haber problema. Para asegurar, no, va a llegar. Pensamiento positivo, va a llegar, va a llegar. Creo que van a tener tiempo suficiente como para remitir, ¿no? Va a llegar. De último, a lo mejor la mitad me mandan a mí y la mitad le mandan al profesor para que vemos. La idea es que vaya todo al profesor porque el profesor es el que hace y corrige los parciales. ¿Mm? Y por supuesto la nota la charlamos en conjunto, pero el hacedor y el corrector de parciales es el profesor. ¿Está entendido? En todo caso, en la próxima clase clarificamos algunas dudas que tengan respecto a esto. Aclaro, entre sábado y domingo ustedes van a recibir un nuevo trabajo práctico de elasticidad, ¿sí? Un nuevo trabajo práctico de elasticidad para resolver, y lo trabajaremos. Eso quiere decir, no me envíen, los trabajaremos en la próxima clase, ¿sí? La próxima clase, si mal no recuerdo, va a ser el 1 de mayo
A ver, 1 de mayo es feriado, pero bueno, yo voy a dar clase. Aclaro, yo voy a dar clase. Miro rápido el almanaque. Sí, la próxima clase es 1 de mayo. Supuestamente el 1 de mayo es asueto. Yo voy a dar clase. ¿Sí? Así que esa sería la última clase antes del parcial. Por supuesto, el 1 de mayo yo voy a dar tema de la unidad 4. Aclararemos algunas dudas que hubiese y resolveríamos el trabajo práctico, que espero lo resuelvan ustedes también, ¿eh? Por favor, ya estamos avanzando. Acuérdense que tienen que armar una carpeta tipo portfolio con todos los trabajos terminados. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ante esa situación que estoy viendo ahora, el feriado, vamos a tener clase igual. O sea, va a haber clase, por supuesto. Si ustedes quieren estar o no estar, lo verán ustedes, no hay ningún problema, ¿eh? La clase se va a grabar, va a estar al alcance de todos, pero es clase dada. ¿Sí? Así como yo trabajo feriados, espero que ustedes aprovechen el trabajo de los feriados. ¿Sí? ¿Alguna aclaración particular? Tenemos tiempo todavía para pegar una revisión a lo que vimos. Si hay dudas, por supuesto, acuerden siempre, y les pedí la clase anterior que peguen una leída aunque no entiendan mucho, porque muchas veces con alguna explicación se aclaran situaciones, ¿no? Pero bueno, eh, en lo último que dijo, profe, los trabajos hay que presentar en un folio, no entendí. No, los trabajos prácticos, de ahora en más, hasta el final de la materia, ustedes los van a ir guardando en una carpetita. ¿Sí? Digo carpetita por decir folio. Todos los trabajos que ustedes realizaron lo imprimen y lo guardan. Esos trabajos van a ser entregados, salvo alguno especial que va a requerir, porque hasta ahora todo lo que trabajamos fueron más o menos en grupo, correcciones grupales fueron, ¿no? No hubo trabajo que ustedes presentaron y hubo que devolver, ¿no? Hicimos y resolvimos grupalmente, salvo el trabajo que tienen que entregar en el recuperatorio de pensamiento económico, ¿sí? Ese trabajo va a llevar una consideración especial. Los demás que estemos resolviendo en conjunto va a ser para despejar dudas. Algunos que se pidan nuevamente con una entrega, por ejemplo, puede ser el de elasticidad, que les pida de la misma característica, llevan consideración especial. Los otros formarán parte de su carpeta. Cuando tengamos que rendir el final, ustedes se presentarán con su carpeta. Ojalá podamos vernos en el final, pero bueno, veremos eso. Pero en principio, ustedes no me mandan nada, resuelven lo que tienen que resolver y vamos a verlo en la próxima clase. Profe, el último gráfico que nos mostró, ¿eso se da solo en el caso de la línea de la demanda sea recta? No, no, no. La demanda para nosotros los economistas siempre es una línea recta. Cuando nosotros hablamos de curva, es esto. Cuando decimos curva de demanda, es esto. ¿Sí? Si yo trazo como una curva la demanda, es cualquier cuestión que se produzca hacia arriba o hacia abajo. Es decir, que para la elasticidad no hay función lineal. ¿Sí? Para la elasticidad, la demanda no es una función lineal. La demanda sí es, en sí misma es una función lineal. En sí misma, la demanda. La elasticidad de la demanda no es una función lineal. Por eso que se producen distintas elasticidades a lo largo de la curva. ¿Se entiende? Vuelvo a decir, para nosotros esta recta es una curva. Si a ustedes les gusta más la curva, dibujen como una curva y tiene la misma caracterización. La misma. No sé si se entiende. Elasticidad arco, lo van a ver en el libro, eso es todo lo que venga posteriores de conocimiento, elasticidad cruzada,
elasticidad arco, elasticidad ingreso. Eso me gustaría que ustedes lo lean y si lo charlamos, si les interesan, ¿no? Pero es de conocimiento. Yo ahora lo que apunto es a la elasticidad precio o elasticidad punto de la demanda, ¿sí? La elasticidad arco abarca una porción de la curva, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, mirando el gráfico entre E igual a 1 y E menor a 1? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Eso pueden leer, por favor. Me gustaría que avancen en lectura, aunque eso en el parcial no va a ser pedido. Me gustaría que avancen en lectura porque es lectura de conocimiento y puede ser lectura de charla y, ¿por qué no, participación en el final, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya teniendo la idea de lo que es elasticidad punto, ustedes lo otro lo pueden ir caracterizando. Así como hablo de elasticidad de demanda, aclaro, existe elasticidad de oferta, que es la misma caracterización, pero con la visión de la curva de oferta, que ya la vamos a ver recién en la próxima clase. Creo que vamos a empezar a trabajar oferta, pero me adelanto en la cuestión para hacerle ver que son las mismas situaciones que se presentan, pero con una curva de otra forma, digamos, con un dibujo de curva de otra forma. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Vuelvo a preguntar, ¿alguna aclaración especial de lo que vimos de elasticidad? ¿Alguna aclaración especial respecto a lo que comenté del parcial? ¿Alguna duda respecto de temas anteriores? Valbuena, apareciste, te recibiste el correo, ¿no? Para mí, tu correo y el de Anguilante están perfectos y mando a esos correos todo. Así como participé la clase, van los TP y los demás. Te pido por favor, igual que Anguilante, que estén atentos porque entre sábado y domingo voy a mandar un trabajo práctico. Si no lo reciben, estén atentos para pedir a sus compañeros, por favor. ¿Está claro? ¿Alguna aclaración que ustedes necesiten? Por favor, no duden, aunque parezca una tontería, aunque le parezca una pavada, y aunque tengan timidez, acuérdense que yo no lo estoy viendo. No, en broma. Así que lo que esté, estamos para ustedes. El correo de verificación te llegó y bueno, es el mismo correo que yo mando los trabajos. Porque así copié y pegué los correos que están en mi UCES, en la agenda, son los que yo armé para mandar todos los trabajos prácticos. No, Fernando, contactate con tus compañeros. ¿O vos no le querés a tus compañeros? ¿Estás enojado con tus compañeros? Yo estoy fomentando el grupo, ¿eh? De última, si tus compañeros no te quieren dar, el profesor te va a mandar. Pero bueno, yo creo que tus compañeros te van a dar, son todos amorosos. Ah, te metiste al grupo, perfecto. Buenísimo. Bueno, chicos, estamos de a poquito saliendo. Yo voy a cortar la grabación, pero nos quedamos un ratito si ustedes quieren. Yo me voy a quedar un ratito por la duda que haya alguien para charlar, para alguna duda, alguna consideración especial. Yo corto la clase, la grabación de la clase, porque hasta aquí llegamos con las aclaraciones pertinentes. Y post grabación me quedo un rato para ver si hay algún tipo de aclaración. No es obligatorio, pero bueno, los que tengan alguna duda, estoy ahí. Le agradezco mucho la participación y estamos en contacto. Nos vemos en la próxima clase que va a ser el 1 de mayo. Buen fin de semana, cuídense mucho y estamos en contacto. Bueno, la grabación se detuvo, así que yo sigo por las dudas que alguien necesite algo a disposición.